A ver, por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan y ven la diapositiva en sus pantallas? Sí, profesor. Sí, ingeniero, sí, se ve bien todo. Se escucha bien. Ok, gracias. Ok, gracias. Ya, entonces empezamos a ver la diapositiva. Por si acaso, si ustedes ven, esta diapositiva que corresponde a la sesión 2, semana 2, es decir, la diapositiva del día miércoles de la semana pasada. Esta diapositiva no la pudimos desarrollar por el hecho de que estamos viendo todo lo que era plan de cuentas, ¿sí? Ya les he dicho que vamos a llevar a la par el tema teórico y también el tema práctico. Entonces, voy a desarrollar esta diapositiva porque esa diapositiva va a entrar para la prueba de mañana, ¿sí? Y después continuaremos con lo otro. Bien, entonces, empezamos viendo todo lo que es comprobantes de pago. Antes de determinar qué es un comprobante de pago, les muestro en pantalla. A ver, por favor, cierren sus micrófonos, por favor, ¿sí? Para no interrumpir. Ok, gracias. Los comprobantes de pago tienen un marco legal, es decir, todo comprobante de pago, como por ejemplo una boleta, una factura, un recibo de honorarios, etcétera, etcétera, es un comprobante de pago. Vamos a ver cada uno de ellos a lo largo de la clase, pero el tema es el siguiente, que todo comprobante de pago, es decir, todo documento llamado comprobante de pago, tiene un marco legal, es decir, hay una ley y un reglamento que le da legalidad, ¿no es cierto?, dentro de nuestra sociedad. Primero tenemos la ley marco de comprobantes de pago, que es el decreto ley 25632, ¿sí? Que vendría a ser la ley general, en buena cuenta que que crea los comprobantes de pago. Y lo que realmente ¿cómo se llama? Se utiliza actualmente para poder emitir comprobantes de pago, tener comprobantes de pago, es el reglamento. Este reglamento de comprobantes de pago se dio a través de una resolución de superintendencia, la 00799 SUNAT, y algunas modificatorias, ¿no?, que se han dado. Vean que el reglamento de comprobantes de pago lo ha emitido la SUNAT, ¿sí? Lo ha emitido la SUNAT. Y este reglamento, ¿qué contiene? Contiene básicamente, lógicamente, el concepto que es comprobantes de pago, qué comprobantes de pago existen, y todos los detalles comprobante por comprobante, para poder establecer, ¿no es cierto?, su uso y emisión, ¿sí? Es lo que determina el reglamento de comprobantes de pago. Entonces, de forma general, ¿qué es un comprobante de pago? Dice que es un documento que acredita, dice, ¿sí?, la transferencia de bienes, así como la entrega en uso o la prestación de servicios. Para que ustedes se ubiquen rápidamente, si ustedes compran algo y por eso les dan a ustedes una factura, y esa factura está a su nombre, quiere decir que la empresa que les vendió ese bien, ¿sí? A ver, por favor. Quiere decir que la empresa que les vendió ese bien, un televisor, un automóvil, lo que sea, ¿sí?, al darles un comprobante de pago, les está transfiriendo la propiedad de ese bien. Entonces, si yo digo, he comprado mi laptop por eso, de ese tema, ¿no es cierto?, de la situación de emergencia, me compro mi laptop y mi vendedor me da una factura o una boleta y esa boleta está a mi nombre, quiere decir que la laptop, a partir del momento en que me entregue esa boleta, propiedad mía, ¿sí? Transfiere, ¿no es cierto?, la propiedad. Antes la propiedad de esa laptop era pues la empresa que vende, y ahora es ¿sí?, una propiedad mía porque yo le he pagado y además el comprobante de pago ha salido a mi nombre. También, en algunos casos, existe la entrega en uso, ¿sí? Es decir, que yo le venda a alguien también, ¿no es cierto?, un bien, y no solamente la transferencia es de la propiedad, sino también que la puedo yo usar, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que yo necesite o quiera, ¿sí? Entonces, yo la puedo utilizar, ¿no es cierto? Puedo utilizar el laptop como yo quiera, la puedo poner pues en el techo, la puedo poner en mi cama, la puedo poner en mi escritorio, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer de ese bien, siendo de mi propiedad, lo que yo estime conveniente, ¿sí? Pero también el comprobante de pago acredita, ¿no es cierto?, la prestación de un servicio. Ustedes van a ser ingenieros, ¿sí? Y va a llegar un momento en que de repente ahí alguien, va a venir un cliente o una empresa y les va a decir, ¿saben qué? Necesito, señorita, señor ingeniero, necesito que me haga este trabajo, ¿sí? Lo que ustedes van a vender en tal caso, ¿qué es? Van a vender un servicio, ¿no es cierto? Entonces también hay comprobantes de pago que acreditan la prestación de un servicio, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase de hoy posteriormente, ¿ok?
es una obligación, la emisión, o sea, la emisión y la entrega de los comprobantes de pago es una obligación formal, dice, del contribuyente. Es decir, todo contribuyente, si una persona que tenga un negocio, tiene que emitir y entregar comprobantes de pago a sus clientes. Eso es una obligación, ¿no es cierto? ¿A quién se le entrega? Pues básicamente al usuario o el adquiriente, porque es un derecho del usuario adquiriente. Además, si ustedes compran algo y no se les da pues un comprobante de pago, ¿cómo van a acreditar que ese bien es de su propiedad? Necesitan un documento de por medio para que así lo puedan, ¿no es cierto?, comprobar en cualquier momento. Es igual en el caso, y eso también se presta muchas veces y se da, ¿no es cierto?, en la vida real, como se decía, ¿no? Ustedes se compran su laptop, trabajan con su laptop y de repente un día regresan a su casa y no hay su laptop, se la robaron. Entonces van a hacer, ¿no es cierto?, la denuncia a la policía y por ahí la policía encuentra su laptop. Y no es el hecho solamente de ir, ese es Oh, mi laptop. profe, no, Aló, sí, diga. El tema no es tanto como ir, por ejemplo, a la comisaría y decir, ya, este es mi laptop, profesor, ¿no? O, señor policía, este es mi laptop. Sino que la policía le dice, bueno, me tiene que acreditar que es su laptop. Entonces ustedes deben guardar o archivar, ¿no es cierto?, sus comprobantes de pago, sobre todo de bienes, ¿no es cierto?, de un valor, vamos a ver, significativo. Por ejemplo, si ustedes se compran su laptop, la empresa o la persona que se las vende tiene que darle su comprobante de pago. Sucede uno de estos casos, van con su comprobante de pago y ustedes no tienen ningún problema en recuperar, ¿no es cierto?, su bien. Pero si no lo tienen, ahí viene el problema, ¿sí? Es por eso que la emisión y entrega de comprobantes de pago es una obligación formal. Es una obligación formal. ¿Cuál es el requisito principal que se pide, ¿no es cierto?, para que un documento sea un comprobante de pago? Dice que debe ser emitido y o impreso de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago. Repetimos, perdón, lo que hemos dicho de comprobante de reglamento de comprobantes de pago. El reglamento de comprobantes de pago habla de cada uno de los comprobantes de pago que existen en el Perú. Habla de la boleta en extenso, de la factura en extenso, habla de recibo de honorarios en extenso, o sea, habla de todos y cada uno de los comprobantes de pago. Entonces hay reglas, ¿no es cierto? Hay reglas o normas que se dan, ¿no es cierto?, para cada tipo de comprobante de pago. Si ustedes entran a ver esta resolución, ustedes pueden entrar al Google y pedir, ¿no es cierto?, la resolución de supervivencia número tanto, ustedes se van a dar cuenta que les va a votar que es toda una ley, todo un reglamento, y dentro de ese reglamento van a ver el detalle de todos y cada uno de los comprobantes de pago que en ese momento son vigentes en el Perú, ¿sí? De los cuales hemos extractado, ¿no es cierto?, algunos, los más importantes, porque no todos son de utilización general, ¿sí? Hay algunos que son, la mayoría son de utilización específica, o sea, para determinados tipos de actividad en las empresas, para determinadas empresas, etcétera, etcétera. Pero los que vamos a desarrollar el día de hoy son comprobantes, ¿no es cierto? Son comprobantes que se emiten en forma general y que algunos ya ustedes deben conocer. Hablamos aquí de un tema un tanto, vamos a decir, tributario. No quiero ahondar en esto, simplemente para que lo tengan ahí como referencia en las diapositivas, ¿no? Son temas tributarios que hablan pues acerca de crédito fiscal. Ahora, lo que sí podemos, ¿no es cierto?, establecer es lo siguiente, ¿no? Podemos establecer en el sentido de que los comprobantes de pago sustentan un costo o gasto para efecto tributario, pero también para efecto legal. Es decir, si yo tengo un comprobante de pago que me dice que, por ejemplo, mi laptop la compré y ese comprobante de pago está a mi nombre, entonces yo soy propietario de esa laptop. Pero también me dice cuánto me costó. Por lo tanto, también ese comprobante de pago me sustenta cuánto yo tuve que desembolsar, ¿no es cierto?, para poder comprarla. A eso ahora se refiere el costo-gasto. ¿Sí? A eso se refiere el costo-gasto. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso porque los otros temas, ¿no?, son de carácter netamente tributarios y no es tema, ¿no es cierto?, de el curso. Esto es referencial para ustedes. Esto sí es importante. El monto de emisión, mínimo de emisión de un comprobante de pago. Dice que todo comprobante de pago, ¿sí?, con consumidores finales, ese es simplemente un criterio, no debe, o sea, si no excede a los 5 soles, ¿sí?, si no excede a los 5 soles,
La obligación de entrega de comprobantes de pago es facultativa, es decir, para que ustedes me entiendan, se van a una tienda de abarrotes, una bodega, y ustedes compran distintos productos y todos los productos les ha costado por sí 4 soles 50. Entonces, como ese monto no excede a los 5 soles, que es el monto mínimo de emisión, el dueño de la tienda, el dueño de la tienda de abarrotes, puede o no puede darles comprobante de pago. Es su facultad, pero dice es facultativo. A no ser que el comprador le solicite, ¿sabe qué, señor? Por favor, necesito, pues, para determinar este gasto, que me dé, pues, un comprobante de pago. Normalmente en las tiendas de abarrotes, vamos a ver, es una boleta, ¿sí? Entonces ahí puede darse la entrega, ¿no es cierto? Facultativa o facultativa para el dueño de la bodega o la tienda de abarrotes, y solicitada si es que el comprador, ¿no es cierto?, le pide, por favor, que le emita un comprobante de pago, le dé una boleta en este caso. Pero ¿qué pasa si el monto es igual o mayor, ¿no es cierto?, a 5 soles? Pues entonces es obligatorio, ¿no es cierto?, que el dueño del negocio, la empresa, tenga que emitir, o sea, entregarle al comprador su comprobante de pago. Ahí viene la obligatoriedad. Es obligatorio si es que el monto, ¿no es cierto?, de lo comprado es de 5 soles hacia arriba. Si el monto de lo comprado es menos de 5 soles, entonces la entrega es facultativa, ¿sí? O voluntaria, para que ustedes me entiendan. Esto en el caso de todos los comprobantes de pago que vamos a ver. No solamente es en el caso, por ejemplo, de boletas, no. Todo comprobante de pago. Actualmente, los comprobantes de pago, mejor dicho, pues, hagamos memoria. Ustedes seguramente han visto hasta hace un tiempo, ¿no es cierto?, de que si mi empresa tenía la autorización de emitir facturas, boletas, ¿no? Normalmente nosotros íbamos, ¿no es cierto?, a una imprenta y la imprenta nos imprimía talonarios, ¿no es cierto?, de esos comprobantes de pago, talonario de facturas, talonario de boletas, ¿sí? Esta situación ha cambiado radicalmente porque ya del 100%, el 98% de las empresas en el Perú ya no emiten comprobantes físicos, es decir, en talonarios impresos por imprentas. Ahora están haciéndolo, ¿no es cierto?, a través de una emisión electrónica. Y esta emisión electrónica se hace a través de un programa que SUNAT tiene y al cual las empresas se tienen que vincular, ¿sí? Se tienen que vincular para emitir esos comprobantes, ¿sí? Entonces, existe en este momento, ¿sí? Existe en este momento, ¿no es cierto?, esa obligación. Y esa obligación también, ¿no es cierto?, ha salido y tiene su reglamento, ¿no es cierto?, que es una resolución, que es la resolución, perdón, de Superintendencia 097-2012 SUNAT. Vean, repito, que es a partir del 2012 que la SUNAT obliga a través de esta resolución, ¿no es cierto?, la emisión de comprobantes de pago electrónicos, ¿sí? Ya no físicos, ¿no? Y específicamente para algunas emisiones, como facturas, notas de crédito, notas de débito, existe otra resolución, ¿no?, que habla acerca técnicamente, ¿no es cierto?, de esta emisión electrónica. Es decir, a la mayoría de empresas ahora entra, ¿no es cierto?, a un sistema de la SUNAT y emite sus comprobantes de pago. Ya no es a través de talonarios. Muy bien, ahora vamos a revisar uno a uno los comprobantes de pago de utilización mayoritaria en general, que ustedes, como les digo, seguramente ya conocen. Me esperan un momentito, por favor, tengo una comunicación. Bien, entonces, sigamos. El primer comprobante que vamos a ver es un comprobante, es harto conocido, que es la factura. ¿Qué es la factura? Dice que es el principal comprobante de pago que sustenta las operaciones, ¿no es cierto?, comerciales de compra-venta realizadas por las empresas. Entonces veamos que la factura sustenta las operaciones comerciales de compra y venta, ¿sí? Si ustedes compran algo, ustedes tienen que pedir factura. Si ustedes venden algo, ustedes tienen que emitir factura.
¿no es cierto? ¿Y a quién les entregan esas facturas? Pues básicamente a los clientes. ¿Cuándo se emite la factura? Hay, vamos a decir, características por las cuales la factura tiene que ser emitida. Dice que se emite en operaciones realizadas con sujetos del IGB. ¿Cómo es esto? Es decir, cuando en la ley del IGB determina qué bienes y de qué servicios están grabados con el IGB, es decir, tienen que cobrarse el 18%. En los casos que sea así, entonces se emite una factura. Cuando ustedes vendan algo o ustedes compren algo que tenga IGB en su precio, les tienen que emitir, ¿no es cierto?, factura. Segundo, dice cuando el comprobador o usuario solicite este comprobante para a través de él sustentar su costo o su gasto. Es decir, no solamente me van a emitir la factura porque en el precio hay IGB, sino también porque esa factura me sustenta, ¿no es cierto?, el hecho de haber pagado ese bien, ¿no es cierto? Debe ser un gasto, ¿no?, para efectos tributarios. Si yo no tengo ese comprobante, no podré determinar, pues, el monto que he sacado de dinero, ¿no es cierto?, de la caja, ¿no?, de la empresa. Por decir, yo pude comprar repito, el ejemplo de la laptop, he comprado una laptop para la empresa y me ha costado, qué sé yo, 2.500 soles. Voy, la compro y no me dan ninguna factura. Y yo me regreso a la empresa y digo, ya compré, acá está la laptop. Y lógicamente nosotros los contadores vamos a decir, bueno, ¿cuánto le costó la laptop? 2.500 soles. Y el comprobante de pago, es decir, la factura, no lo tengo. Entonces el contador, como la SUNAT, como cualquier otro ente, ¿no es cierto?, verificador o supervisor, dirá, bueno, la laptop está aquí, ¿no? Pero quiero saber cuánto pagó por ella. Si no se tiene eso, ustedes no pueden sustentar ese gasto. Y también aquí viene claramente un tercer requisito para emitir una factura, y este es importante. Dice, solo se emitirá y entregarán al adquiriente usuario que posea RUC. Es decir, si ustedes van a comprar algo y ¿cómo se llama? El encargado, ¿no es cierto?, de la empresa que les vende, por ejemplo, la laptop, les dice, señor, ¿usted tiene RUC? No tiene RUC. Si ustedes dicen, sí tengo RUC y se lo dan a esta persona, entonces la empresa está obligada a darles una factura. Pero si ustedes van a comprar y determinan que no tienen RUC, entonces la factura no se emite, no les dan una factura. ¿Qué les darán? Les dan una boleta. Repito, la factura solamente se emite cuando quien compra, que es el adquiriente o el usuario, tiene RUC. Si tiene número de RUC y lo da, entonces la empresa le va a emitir una factura. Pero si no lo tiene, pues definitivamente ya no les emite una factura, sino les emite ¿qué? Una boleta. ¿Ok? Y aquí tenemos información impresa, es decir, toda aquella información que está impresa o estaba impresa, ¿no es cierto?, en los comprobantes de pago físicos, en este caso las facturas físicas. Y actualmente en las facturas electrónicas también aparecen esta información impresa, sí, supuestamente, electrónicamente están impresas, pero piden información, por ejemplo, ¿no? Nos van a decir datos del obligado, que ustedes tienen que poner, ¿no es cierto?, digitar, en este caso, el nombre, si es una persona natural, o la razón social y dirección, si es una persona jurídica. Repito, si va Juan Pérez a comprar, le dirán, bueno, señor, dígame cuál es su nombre, ¿no es cierto?, y cuál es su dirección. Pero si va un representante de una empresa, por ejemplo, Gloria va a comprar pues una laptop, por ejemplo, ¿sí?, pues tiene que dar la razón social, que viene a ser el nombre, ¿no es cierto?, de la empresa y su dirección. También le va a pedir, o sea, impreso está el nombre del comprobante, factura, la serie y el número correlativo. La serie es 001-003 y la siguiente factura sería 001-004, ¿no? Ese es el correlativo y la serie siempre sigue siendo 1. Esta información impresa, ¿no?, la vamos a ver aquí. Este es el formato que tiene, ¿no es cierto?, el formato que tiene una factura, ¿sí? Este mismo formato es el que se utiliza en algunas empresas, pocas empresas ya, en facturas en talonarios, es decir, facturas físicas. Pero también vamos a decir, estos requisitos, estos datos que se solicitan también están en la factura electrónica, que tiene
vamos a decir, un formato muy similar, muy similar. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos están, ¿no es cierto?, impresos o preimpresos? El nombre de la empresa que vende, ¿no es cierto?, con su dirección, el número de RUT de la empresa que vende, el nombre, ¿no es cierto?, el comprobante de pago es una factura. Y aquí está el número de serie y el número correlativo. Aquí el número de serie es 001 y el número correlativo es 0000120. ¿Sí? El propio sistema de SUNAT que genera facturas electrónicas ya le da la numeración. Otro dato que se pide, ¿no es cierto?, es el nombre del cliente. Aquí está el nombre del cliente y RUC. ¿Por qué? Porque le han dado factura. ¿Por qué le han dado factura? Porque la señora Rosa Gutiérrez Canales tiene su número de RUC, entonces la empresa Industrias Wiener tiene la obligación de darle una factura por la compra que realiza. La fecha de emisión en el caso de la factura electrónica no es necesaria digitarla. ¿Por qué? Porque ustedes entran el día de hoy, generan una factura y la factura va a salir con fecha de hoy, 26 de mayo del 2020. Ya la genera automáticamente. Las condiciones de pago, pues sí más bien tienen que digitarla, ¿no es cierto? Si viene esa persona y compra al contado, pues acá será contado. En este caso, el tema es que se ha dado un crédito de 30 días, es decir, no ha pagado nada, sino que va a pagar en 30 días, ¿no es cierto?, esta factura. Y luego viene el detalle en cantidad de lo que estoy comprando, el detalle de cada rubro que estoy comprando, el valor unitario, ¿no es cierto?, de cada uno de estos artículos y el valor total. ¿De dónde es el valor total? De la multiplicación, pues, de la cantidad por el valor unitario. El sistema suma automáticamente, ¿no es cierto?, los valores de venta, en este caso 950, y como es una factura y tiene IGB incluido, entonces se pone aquel IGB. Automáticamente lo crea. ¿Qué hace el sistema? Simplemente son 950, le saca el 18% y ese monto lo pone a la altura de IGB. En este caso 180.50 y el total es la suma de estos dos montos. ¿De dónde salen estos 950? De la suma, ¿no es cierto?, de estos valores de venta, este IGB del 18% de los 950 o del subtotal, y el total, la suma, ¿no?, del subtotal más el IGB. Y por último, en letras, ¿sí?, el monto total de la factura, 1.130.50 sobre 100, y acuérdense que ahora ya no hay nuevos soles, ahora son soles. ¿Sí? Soles. Soles. ¿Qué datos ya no están? Ya no están los datos, por ejemplo, de la imprenta, porque ya no hay imprenta de por medio. Todo se emite electrónicamente a través del sistema SUNAT. El tema del cancelado, ¿sí?, puede o no puede que esté dependiendo mucho del requerimiento, ¿no es cierto?, del cliente. Si desea que la factura electrónica sea cancelada, entonces esa factura tendrá que imprimirse, ¿sí?, y cancelarla debidamente. Y algo que ya tampoco está son los destinos, ¿no es cierto?, del original y las copias, ¿no?, de la factura. Ahora emitir una factura, nosotros podemos sacar, si queremos, 3 millones de copias, no hay ningún problema, ¿sí? Y el tema es que ahora ya no existe, pues, porque antes los talonarios venían con su original y dos copias, una copia emisor y otra copia SUNAT. O también venía, ¿no es cierto?, el original, copia emisor, copia SUNAT y copia control. Esa tercera copia ya era para el control interno, ¿no es cierto?, de las empresas. Entonces, este es el esquema, ¿no es cierto?, de una factura. De una factura. Sigamos con sigamos con el siguiente comprobante, que es la boleta de venta. Que seguramente ustedes también alguna vez se han chocado, ¿no es cierto?, con este tipo de documento. Este documento dice que es utilizado solo en operaciones con consumidores o usuarios finales. El ejemplo que les puse de la tienda de abarrotes encaja en esto, ¿no? Las tiendas de abarrotes normalmente emiten boletas de venta. ¿Por qué? Porque a las personas que les venden, ¿no es cierto?, sus artículos son aquellos que los van a consumir. Ustedes cuando van a una tienda de abarrotes compran, qué sé yo, un sol de pan, compran galletas, compran leche, azúcar, arroz, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo compran? ¿Para qué lo compran? ¿Para volverlo a vender? No.
lo compran para consumirlo. Por tanto, si es así, entonces las tiendas de abarrotes entregan a sus clientes boletas. Tienen que dar boletas, siempre y cuando, ojo, acuérdense del monto mínimo de emisión. Si el monto que tú has comprado es menor a 5 soles, el dueño puede o no te puede dar la boleta. Pero si es de 5 soles hacia arriba, el dueño de la tienda de abarrotes se tiene que dar obligatoriamente, ¿no es cierto?, la boleta. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Quién las emite? Normalmente sujetos del nuevo RUS, ¿sí? El nuevo RUS, que ya hemos visto anteriormente. ¿Quiénes son? Bodegas, o sea, tiendas de abarrotes, farmacias, ¿sí? Y también ferreterías, por ejemplo. Son tres ejemplos básicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos negocios venden, ¿no es cierto?, sus productos a usuarios finales, a personas que van a utilizar realmente, ¿no es cierto?, los abarrotes, van a utilizar las medicinas o van a utilizar, ¿no es cierto?, cualquier artículo de ferretería. Luego, ¿qué tenemos? Seguimos con la boleta de venta. Aquí hay un tema de crédito fiscal, es un tema, vamos a decir, netamente tributario, no es objeto, ¿no es cierto?, del curso, pero aquí está por referencia porque el reglamento de comprobantes de pago habla de la boleta de venta con respecto al crédito fiscal. Y aquí sí tenemos que establecer lo siguiente: identificar al comprador. ¿Sí? Identificar al comprador. Si ustedes vieron, vamos a traer acá el formato de factura. Aquí, dentro del formato de factura, la factura pide que pongas el nombre, ¿no es cierto?, del cliente, o sea, a quién le vendes, ¿sí? A quién le vendes. En el caso de la factura, siempre se tiene que identificar al que vende, al que compra, perdón, al que compra, ¿sí? Siempre tienes que identificar al que compra. Si tú emites una factura por los requisitos que se hayan cumplido, tú tienes siempre que poner el nombre de quien compró. Siempre. En el caso de la boleta, ¿no? Ahí sí hay una prerrogativa. Puedes o no puedes poner el nombre, ¿sí? ¿Es necesario poner el nombre de quien compró? O sea, poner el nombre de nuestro cliente, o no es necesario. ¿Qué determina la ley? ¿Qué dice el reglamento de comprobantes de pago? Dice que solamente será necesario identificar al adquiriente, al comprador o usuario con apellidos, nombres, dirección y documento de identidad cuando el importe de la venta, cesión en uso o servicio prestado supere media UIT por operación. Ustedes saben que existe una UIT que su nombre real es Unidad Impositiva Tributaria. Es vamos a decir, un valor, ¿sí?, tributario referencial, ¿sí?, que todos los años va variando, todos los años. Me parece que para este año son 4.200 soles. ¿Eso qué significa? La mitad del 4.200 soles vendría a ser 1.200 soles. Pero 1.100 soles, ¿no? No, pero 4.200 son 2.100 soles. 2100. 2.100 soles, ¿no es cierto? 2.100 soles. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú vendes a un usuario final un monto que no supere 2.100 soles, entonces en la boleta no es necesario poner su nombre, no es necesario poner el nombre del cliente, ¿sí? Pero si lo que te ha comprado esa persona supere los 2.100 soles, es decir, la mitad de la UIT, si supera ese monto, entonces de todas maneras y obligatoriamente tienes que poner el nombre y apellido de la persona que te compró ese bien, su dirección y el número de su documento de identidad. ¿Sí? Entonces, de todas maneras le vas a entregar boleta. ¿Sí? De todas maneras a esa persona le vas a entregar boleta. Depende del monto que te compró, el hecho de que en esa boleta aparezca su nombre, ¿no?, y todos sus datos, o no aparezca, o no sea necesario que aparezca el nombre. Entonces hemos dicho que si la UIT está en 4.200, 2.100 soles es la mitad. Entonces, por ese monto de 2.100 soles decimos lo siguiente: si el monto que ha comprado la persona es o no supera los 2.100 soles,
¿sí? Le vas a entregar boleta, pero no es necesario que ponga su nombre, dirección y documento de identidad. Pero si supera los 2.100 soles, lo que te compró, ahí sí es obligatorio que pongas en la boleta sus nombres, apellidos, su dirección y su documento de identidad, ¿ok? Su documento de identidad. Y aquí aparecen los requisitos de información impresa de la boleta y esto lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a complementar con esto, que es una representación gráfica, ¿no es cierto?, de la boleta. Hay que determinar que, repito, igual que en la factura, esta representación gráfica es muy similar en el caso también de la boleta electrónica, ¿sí? La boleta electrónica, o sea, pide los mismos datos. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos de la empresa que ha vendido. Ferretería Romerito, Elsa Romero, su dirección y dónde está ubicada. Aquí está. ¿Sí? Esto ya viene impreso, entre comillas, en el formato electrónico. ¿Qué otra cosa va impresa? Va el número de RUC de la empresa, de Ferretería Romerito, el nombre del comprobante, en este caso es una boleta de venta, y el número de serie y el número correlativo. Esto también ya les he dicho que el sistema se encarga, ¿no es cierto?, de emitir o de establecer. La fecha de la venta, ahí sí la tenemos que digitar, aunque también ya les he dicho que si hoy día entro y emito una boleta de venta, el sistema determina de que se ha emitido pues el día 26 de mayo del 2020. Entonces esto también sale automáticamente. Lo que sí hay que digitar es qué es lo que he vendido, qué cantidad he vendido, cuál es su precio unitario y es el monto total. ¿Estamos? El monto total. Ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia pues entre la boleta y la factura? Pues se dan cuenta que en la factura, si tiene el número de RUC la persona que compró, Rosa Gutiérrez, tiene el número de RUC, lo va a poner acá, es obligatorio darle una factura, pero se le da ¿por qué? Porque si el precio de todos estos bienes incluye IGB, ese IGB se pone por separado. ¿Sí? En el caso de la boleta, no hay IGB por separado. Entonces, ¿qué se pone aquí? El monto total, incluido IGB. ¿Sí? Se supone que esos 28 soles ya incluyen IGB dentro de ese monto. Entonces, en la boleta no se detalla el IGB por separado, mientras que en la factura sí. Entonces, ahí pueden ustedes ver, ¿no? La diferencia. La diferencia. Si ustedes, ¿cómo se llama? Reciben una factura, es primero porque ustedes tienen RUC. Y esa factura, de todas maneras, tiene que detallar el IGB por separado, como hemos visto. Si ustedes no tienen RUC, solamente recibirán boleta. Y la boleta solamente tendrá el precio donde también ya está incluido el IGB. Entonces, en esos 28 soles que ustedes están mirando ya está incluido el IGB, solamente que el IGB en la boleta no se separa, no se detalla, ¿no? A eso me refiero. Otro comprobante de pago importante es el ticket de máquina registrado. Y seguramente ustedes varias veces se han topado con este tipo de comprobante de pago. Cuando van a un mall, cuando van al cine, cuando van a comer algo, ¿sí? Les entregan a ustedes un ticket de máquina registradora. Este ticket, por si acaso, no es de emisión electrónica, porque ya los tickets, ¿no? Se emiten a través de una máquina y el reporte va directamente a SUNAT. O sea, no, la emisión no se realiza a través del sistema de SUNAT, solamente a SUNAT se le envía un reporte, ¿no? Para que esté enterada. Esos tickets son emitidos por la tiquetera, como se dice normalmente, de cada empresa. ¿Sí? Y dice que estos tickets, ¿no?, se dan con determinados requisitos de información impresa. Aquí están, ¿no? Referenciales. Pero aquí tenemos, o sea, el ticket en sí solo se explica. ¿Sí? Ustedes saben que han visto, ¿no es cierto?, que los tickets imprimen, la tiquetera imprime el nombre de la empresa que vende, la dirección, el número de RUC y el número de ticket también. Todo lo imprime, ¿no es cierto?, el sistema de la empresa. ¿Sí? Incluso dice la fecha en que se realizó la venta y incluso hasta la fecha y hora. Fecha y hora.
Hasta eso llega, ¿no es cierto?, el ticket. Ahora, existen dos tipos de tickets. Tickets que detallan como la factura del IGB. ¿Sí? ¿Y en qué casos eso puede pasar, profesor? Muy bien, vamos a poner que ustedes trabajan para una empresa. Han tenido que hacer unos trámites, ¿no es cierto?, fuera de la empresa, y la empresa les ha dado dinero para que almuercen, ¿no es cierto?, fuera, y después regresen ya con el tema, ¿no es cierto?, ya concluido. Entonces ustedes pueden entrar a cualquier restaurante que sea en un mall y almorzar. O de repente pueden ir a Totus, ¿no es cierto?, o a Plaza B a comprar algunas cosas, ¿no es cierto?, y ya está. Si ustedes como personas tienen RUC, lo tienen que decir al momento en que se emite el ticket ahí en la caja. Señorita, ¿sabe qué? Mi número de RUC es tal, ¿sí? Y mi nombre es tal. Si ustedes le dan el RUC, ¿no es cierto?, a la cajera va a emitir un ticket, pero en ese ticket, ¿no es cierto?, en ese ticket va a aparecer el detalle de todo lo que ustedes compraron, como aparece aquí. Pero como ustedes tienen número de RUC, ese número de RUC por si acaso es el número de RUC de la empresa que vende, ¿sí? De la empresa que vende. Pero si ustedes dan el número de RUC, el ticket va a salir con todos esos datos, incluido el número de RUC de ustedes, el detalle de todo lo que compraron y además el IGB por separado, igual que una factura. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese ticket? A ese ticket se le llama ticket factura. ¿Por qué? Porque detalla por separado el IGB. ¿Y en qué casos aparece eso? Cuando la persona que compra tiene RUC. Pero para hacer eso, para que pueda pasar eso, ustedes a la cajera, ¿no?, o al cobrador, ¿no es cierto?, del restaurante o del servicio que ustedes hayan comprado, le tienen que decir que tienen RUC y le tienen que dar el número. Entonces, en ese caso, con el RUC, le ordenan, ¿no es cierto?, en este caso al sistema, de que emita un ticket factura. Un ticket factura, ¿qué dice? Dice, pues, todo lo que ha comprado, más IGB, detalla el IGB y la suma total. A eso se le llama ticket factura. Pero si ustedes, no dicen nada, ¿no es cierto? Es decir, no dicen nada, que eso significa que no tienen RUC, entonces va a aparecer el ticket como aparece aquí. ¿Sí? El nombre de la empresa que les vende, su dirección, el RUC y el número de serie de la empresa que vende, y no aparece nada más. ¿Sí? El detalle que ustedes, de todo aquello que ustedes han comprado y el monto total. Este monto total ya incluye IGB, pero como ustedes no tienen RUC, se les emite un ticket boleta. Eso en realidad sería una boleta, donde no se detalla el IGB porque ustedes no tienen RUC. ¿Estamos? Ese es el tema de los tickets. Luego tenemos algo que es importante para nosotros los profesionales, que son los recibos de honorarios. Ese es otro comprobante de pago. ¿Y por qué es importante? Porque dice que la emisión se emite en recibos por honorarios por la prestación de servicios, ¿sí?, a través del ejercicio individual de cualquier profesión. Por favor, cierren sus micrófonos. Cierren sus micrófonos. Repito, ¿en qué caso se emiten los recibos por honorarios? Se emite cuando se prestan servicios, se dan servicios a través del ejercicio individual de cualquier profesión. Ustedes van a ser ingenieros y el día que les pidan un servicio, ¿sí?, y si no son trabajadores de una empresa, pues entonces van a tener que emitir un recibo por honorario. ¿Sí? ¿En qué otro caso es obligatoria la emisión? Dice, por todo otro servicio que genere renta de cuarta categoría. Para que me entiendan mejor. Existen dos impuestos en el Perú que son harto conocidos. Tenemos el IGB y tenemos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, ¿sí?, es aquel impuesto que afecta, ¿no?, o que afecta a través de un porcentaje a las ganancias. Renta es ganancia, ¿sí? Y este impuesto tiene 5 categorías, ¿sí? Y esas 5 categorías engloban a cualquier movimiento que se dé. Pero el movimiento de cuarta o de renta de cuarta categoría es aquella categoría que incluye, ¿no es cierto?, el ejercicio individual de cualquier profesión. No dice el ejercicio individual, sino el ejercicio independiente de una profesión.
¿Cuándo el ejercicio de una profesión independiente? Cuando no estoy en una planilla de una empresa, ¿no? No soy personal de la empresa, pero me piden un servicio. Entonces, en este caso, esto es renta de cuarta. Entonces, dice cualquier otro servicio. En el caso de una profesión, sería uno de esos servicios. De repente, soy carpintero, soy pintor, etcétera, etcétera. ¿Puedo emitir un recibo por honorario? Sí. ¿Porque es renta de cuarta categoría? Sí, igual que la profesión. ¿Por qué? Soy independiente. No estoy en planilla, no soy trabajador en ninguna empresa, pero hay empresas o personas que me han dado o me han pedido, ¿no es cierto?, que les dé servicios. Entonces, en ese caso, emito un recibo por honorario. Y por último, se emite también porque puede ser utilizado para sustentar un costo-gasto. Si la empresa, qué sé yo, vamos a decir, Gloria, los contrata a ustedes, y ustedes no son personal de Gloria, pues tienen que emitir un recibo por honorarios. Y que tienen que emitirlo, ¿por qué? Porque Gloria, a través de ese recibo, sustente el hecho de que ellos les han pagado, ¿no es cierto?, por el servicio, han gastado dinero, ¿no es cierto?, en pagar sus servicios, ¿no? Entonces, es importante el comprobante de pago, en este caso, un recibo por honorario. Hay información impresa en el recibo por honorarios, ¿sí?, referencial para que ustedes lo vean, y esta vendría a ser la representación gráfica de los recibos por honorarios. Algo importante que tienen, o sobre lo cual tienen que tomar nota. A partir de el año 2018, a partir del año 2018, nadie que emita recibos por honorarios puede emitir recibos por honorarios físicos. Es decir, ya no, a partir del 2018 ya no se emiten recibos por honorarios físicamente a través de talonarios, ya no. Todos los recibos por honorarios se emiten a través de forma electrónica. Ya no existen recibos por honorarios manuales. ¿Sí? Entonces ya, olvídense de eso, y todo lo tienen que hacer. Solamente en el caso de recibos por honorarios, en ese caso, todo trámite de emisión de recibos por honorarios se hace a través, ¿no?, de formas electrónicas, a través de la página de SUNAT. ¿Sí? ¿Qué datos impresos o fijos ya tiene un comprobante de pago llamado recibos por honorarios? Tenemos pues el nombre, por ejemplo, de la ingeniera, acá hay una ingeniera, ¿no?, con código CPI número 11354, María Torres Aguilar, es ingeniera en industrias alimentarias, su dirección y sus teléfonos si es que desea. Esto viene, ¿no es cierto?, supuestamente impreso. Impreso también viene el número RUC de María Torres, el nombre del comprobante, recibo por honorarios, y el número de serie y la numeración correlativa. ¿Sí? Esto todo ya viene, incluso esta numeración correlativa ya viene generada automáticamente. Lo que hay que digitar, aunque ahora ya no tanto, es el tema de cuándo se emite el comprobante, o mejor dicho, el recibo de honorarios. Electrónicamente ya el sistema pone la fecha. Si yo lo estoy llenando hoy día, pues la emisión de este recibo es del 26 de mayo de 2020. Lo que sí que hay que digitar es a quién le brindé el servicio, ¿no? A la empresa Alimentos Enriquecidos SAT, cuyo número de RUC es tal. ¿Sí? Le he brindado servicios. Luego ponemos en letras, digitamos en letras, ¿sí?, el monto que vamos a recibir. 4.050 soles, ya no hay nuevos soles, acuérdense de eso. Y también hay que digitar qué servicio le hemos brindado a esta empresa, ¿no? En este caso dice asesoría en la formulación y control de calidad de panetones, por ejemplo. Eso sí que digitar. Y aquí viene el tema del impuesto a la renta de cuarta categoría. La ley establece que si el recibo por honorarios se emite hasta por 1.500 soles, vean, ya no se le retiene nada de impuesto a la renta, nada. Ese es impuesto a la renta de cuarta categoría, nada. Entonces, si ustedes emiten un recibo hasta por 1.500 soles, van a recibir 1.500 soles. Pero en este caso, esta ingeniera ha emitido, ¿no es cierto?, un recibo por honorarios o de honorarios, sí, por honorarios de 4.500 soles. Eso supera largamente los 1.500 soles. Por tanto, la ley dice
que no vas a recibir como honorarios estos 4.500, sino la diferencia de qué, de una retención que acá dice 10%, pero que hace poco ha sido modificada al 8% de impuesto a la renta. Entonces, como ese monto supera los 1.500, hay que sacarle, a estos 4.500 hay que sacarle el 8%. Ese monto es el que se te va a descontar y vas a recibir la diferencia. Y este monto que aparece como total recibido es el que aparece en letras acá arriba, ¿no? ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿y mis 450 soles de acá, dónde se van? La empresa que te contrató, cuando presente sus declaraciones juradas, va a tomar esos 450 y se los va a pagar al Estado en tu nombre. En tu nombre, ¿sí? Porque es una retención de un honorario que está a tu nombre, ¿sí? Un honorario que está a tu nombre. Acá aparece el tema de cancelado, que puede aparecer o no. El que sí desaparece todo es los datos de la imprenta, porque ya la imprenta no interviene, y mucho menos, ¿no?, el original y copia de emisión y copia SUNAT, porque ahora nosotros podemos emitir cuantas veces queramos, ¿no es cierto?, el recibo por honorario que nosotros elijamos, ¿no? Y ya no es necesario de que copia acá, copia allá, como era antes, ¿no es cierto?, cuando eran talonarios, ¿no es cierto?, de recibos por honorarios, y distribuíamos, ¿no es cierto?, de esa manera. Hasta aquí, hasta recibo por honorarios. ¿Tienen alguna consulta? Acuérdense que esto va a entrar mañana, va a entrar mañana en la prueba de entrada, y es importante que lo tengan claro. ¿Tienen alguna consulta acerca de comprobantes de pago, hasta lo que hemos desarrollado hasta ahora? Ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí. No he podido asistir al inicio de la clase. Creo que dijo algunas cosas sobre el examen de mañana. ¿Podría repetir Sí, eso, por favor? no se preocupen, al final de la clase yo lo voy a hacer antes, incluso les voy a decir qué es lo que va a entrar en el examen, aunque es una situación repetitiva, ¿no? Los otros temas del examen, como les digo antes de cerrar esta clase, lo vamos a ver, no te preocupes, no te has perdido de nada, yo lo voy a repetir, no te preocupes. ¿Tienes alguna otra consulta, por favor? Repito, este es un tema que el día de mañana va a entrar en la prueba de entrada, ¿sí? Y es importante que lo tengan, ¿no?, presente. ¿No tienen ninguna consulta? ¿No tienen ninguna consulta? Pueden abrir su micrófono y hacer la consulta, no hay problema. Sí, dime. Ingeniero, una consulta, por favor. No sé si podría Sí, repetir esa parte del impuesto a la renta que ya posteriormente los exoneran, creo, dependiendo de un cierto monto de pago. repito, estamos hablando de los recibos por honorarios, ¿verdad? Sí, pero bueno, claro, también tocó del impuesto a la renta, ¿no? Claro, el tema del impuesto a la renta es muy amplio, porque existen 5 categorías. La única que estamos tocando en este momento es la cuarta categoría, que habla acerca de los honorarios, es decir, de las rentas que ganan aquellas personas que trabajan como independientes, ¿sí? Que trabajan como independientes, ¿ok? Lo que dije de este impuesto es que si el recibo por honorario es emitido por un monto de hasta 1.500 soles, no se le retiene nada en este caso al profesional. 1.500 cobras. Pero si el monto del recibo supera los 1.500 soles, entonces sí hay una retención, ¿no es cierto?, un menor pago establecido por el 8%. Es decir, al monto que has emitido, el monto que has emitido, que se supone que va a superar los 1.500 soles, le sacas el 8%. Y ese 8% no te van a pagar, te van a pagar la diferencia, ¿sí? Ese 8%, ¿dónde se va? Se va al Estado. Es decir, la empresa a la cual te contrató, ¿no es cierto?, retiene ese monto y al momento de presentar sus declaraciones juradas mensuales, va a pagar ese impuesto a tu nombre, porque es una retención, ¿no es cierto?, de un honorario tuyo, ¿sí? A eso me refería del impuesto a la renta.
La exoneración de la retención está hasta 1.500 soles. Después de 1.500 soles hacia arriba, ya no hay exoneración, te tienen que retener, ¿no? El 8% en este caso. ¿Me has entendido? Sí, 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 ingeniero. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? El Hay una señor Mamani creo que penalización quería en el hablar. caso, Sí, ingeniero, vuelve a preguntar. Sí, dime. ingeniero, hay una penalización en caso no entregue una factura a una empresa que tenga RUC. A ver, una penalización no creo que llegue a tanto, en el sentido de que, por ejemplo, si tú tienes un negocio, vamos a suponer una ferretería, y viene pues un trabajador de una empresa, ¿sí? A comprarte, qué sé yo, cemento, y le vende cemento por, qué sé yo, vamos a decir unos 3.000 soles, un ejemplo. Entonces, ya tú dices que das el precio, cargan en el camión el cemento, y el señor viene y te paga los 3.000 soles, ¿sí? Tú estás obligado a dar ese comprobante de pago. Ojo que los comprobantes de pago tienen un monto mínimo de emisión, acuérdense, de 5 soles. Si se supera los 5 soles hasta X cantidad, sí estás obligado a dar comprobante de pago. Uno, porque la ley te obliga. Dos, porque te va a obligar la persona que te está comprando. Pues, o sea, tú vas y pagas 3.000 soles y no te da nada, cuidado con eso. La empresa, esa persona, tiene que acreditar, ¿no es cierto?, de que ha pagado 3.000 soles por lo que se está llevando. Entonces, el tema es ese. Ahora, si tú no emites comprobantes de pago y la SUNAT te cae, como se dice normalmente, te supervisa, ahí sí hay un serio problema. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Ya, tú vendiste los 3.000 soles y ya el señor se fue, no te pidió el comprobante, etcétera, etcétera. Pero si la SUNAT hace revisiones y determina que tú no facturaste, por ejemplo, hay un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la SUNAT, al no tener una referencia, la tener una referencia de que tú no facturaste, la SUNAT tiene un sistema de estimación, ¿no es cierto?, de ventas, ¿sí? O sea, la SUNAT va a estimar cuánto has dejado de facturar, y ese sistema de, ¿cómo se llama?, de estimación es bien fuerte. Entonces, de repente van a determinar, ¿no es cierto?, ya que no fueron 3.000 soles, sino 30.000 soles. ¿Puede llegar a esa aberración? Sí, porque estamos estimando. Ellos estiman, y la ley los protege en cuanto a esa estimación. Hay una ley. Entonces es preferible que si has cometido ese error y te haya detectado la SUNAT, tú tengas que declarar realmente lo que vendiste. Y sobre eso pagar, ¿no es cierto?, las multas y los intereses, pero que sea sobre el monto que realmente vendiste, porque si lo dejas al tema de estimación que determina la SUNAT, es decir, yo no vendí, pero ellos han establecido una evidencia de que sí vendiste, pero no facturaste, ahí te vas a jugar la cabeza porque te pueden sacar un montón de plata, ¿no? Con multas, intereses, etcétera, etcétera. ¿Me has entendido? Sí, sí, gracias. Ok, ok. ¿Alguna otra consulta? Pregunte, no hay ningún problema. Profesor, Pregunten. profesor, Sí, disculpe, es un lugar donde la señal se corta muy seguido. ¿En qué casos utilizo yo un recibo por honorarios? ya. En primer lugar, tú tienes que ser profesional. O puedes ejercer un arte, un oficio, zapatero, carpintero, pintor, etcétera, etcétera. Entonces, quienes utilizan o quienes tienen que emitir recibo por honorarios son aquellas personas que ejercen una profesión o que ejercen un arte u oficio, siempre y cuando la ejerzan en forma independiente, es decir, que no estén en la planilla de ninguna empresa. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, si tú eres un ingeniero y una empresa o una persona te pide un servicio y tú no dependes de esa persona, entonces tienes que emitir recibo por honorario. Pero si tú trabajas para una empresa, ¿sí?, ya no tendrías que emitir recibo por honorario. ¿Por qué? Porque a través de tu sueldo, de la planilla, ¿no es cierto?, ya te pagan todos los servicios que brindas a esa empresa. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Y si en el caso trabajo, digamos, en una entidad y recibo, o estoy en planilla y a la vez hago un trabajo independiente, Si haces un trabajo independiente para otra entidad, perfecto. Vamos a poner que tú trabajes pues en el banco de crédito, un ejemplo.
¿sí? Ahí estás en planilla, ¿no? Te pagan tu sueldo, no tienes la necesidad ahí de emitir recibo por honorarios, porque estás trabajando dependientemente, ¿no? Para una empresa. Pero tú siendo ingeniero, de repente te llaman, pues, de Gloria, y te piden un servicio, ahí sí puedes dar, ¿no es cierto?, un recibo por honorarios, porque tú dependes del banco de crédito, pero no dependes de Gloria. Lo que no está permitido, es que tú trabajando para el banco de crédito, estando en planilla, teniendo tu sueldo, también emitas comprobantes de pago por servicios dados al mismo banco de crédito. Eso sí no está permitido. Y eso sí determina una infracción bastante grave, con multas y moras, ¿no es cierto?, que se establecen en su momento. ¿Me has entendido? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Pregunten, chicos, no hay ningún problema, ¿eh? Pregunten más. Tienen que estar preparados para la prueba de entrada de mañana. No hay ninguna otra consulta. Bien. Entonces vamos a... Un momentito. A seguir compartiendo la diapositiva. Por favor, el señor Alex Víctor acá. Alex Víctor. Su nombre completo, señor, por favor, si no, no lo voy a considerar en la asistencia. ¿Sí? Su nombre completo. Complete su nombre completo. Si no, si esto aparece, ¿no es cierto?, en la grabación, no lo voy a poder considerar en la asistencia. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar, ¿sí?, viendo la diapositiva correspondiente. ¿La ven en ese momento? ¿La ven otra vez? ¿Sí? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, hemos terminado esta parte. Vamos a ver otros comprobantes de pago, porque como les digo, en el reglamento de comprobantes de pago hay como 25 comprobantes de pago que en el Perú, ¿no es cierto?, se utilizan. Pero los que hemos visto son los de mayor movimiento, mayor conocimiento. Por ejemplo, los boletos que dan las compañías, ¿no es cierto?, de aviación comercial, los pasajes, son comprobantes de pago. Los boletos por el transporte urbano de pasajeros también son comprobantes de pago. Y ustedes dirán, pero yo viajo pues en una combi, viajo en una Custer, etcétera, etcétera, y no me dan ningún comprobante. Estamos hablando del transporte urbano, ¿eh? En el caso del transporte urbano, los montos que tú pagas pues son mínimos, no estamos hablando de un sol máximo, ¿no es cierto?, un sol 50, etcétera, etcétera, no llegan al monto de 5 soles mínimo, por tanto no están obligados a darte un comprobante de pago. Los boletos, ¿no es cierto?, espectáculos públicos en general también son comprobantes de pago. Los billetes de lotería, rifas y apuestas son comprobantes de pago. Y todo documento que emite un banco, ¿sí?, también son considerados como comprobantes de pago. Vamos a empezar a ver ahora los títulos valores. ¿Sí? Los títulos valores. Los títulos valores son documentos, sí. ¿Son comprobantes de pago? No. Los títulos valores normalmente lo que determinan es, como dice aquí, la representación o contención de derechos patrimoniales, de derechos de propiedad. Solamente eso. ¿Sí? Y los comprobantes de pago, o mejor dicho, los títulos valores, no se pagan. Los comprobantes de pago sí, porque se llaman comprobantes de pago. O sea, yo puedo pagar una factura, una boleta, un recibo por honorario, lo puedo pagar. Los títulos valores no se pagan, pero en algunos casos se utilizan para pagar, ¿no? En algunos casos. Un título valor, como les digo, contiene derechos patrimoniales, es decir, derechos de propiedad, ¿sí? Es una promesa unilateral de un deudor para efectuar una prestación. Es un término, vamos a decir, un poco técnico desde el punto de vista legal, que prácticamente es, ¿no?, determina lo que se ha dicho antes, un derecho patrimonial. Y dice que su ejercicio, es decir, su uso, está condicionado jurídicamente a la tenencia del documento, sea directa o a través de un endoso. Es decir, el título valor es de propiedad de aquella persona que lo tiene, ¿sí? En cambio, el comprobante de pago, ¿sí?, determina la propiedad siempre y cuando aparezca el nombre de la persona, ¿sí? Es decir, en una factura,
Si en la factura dice que se compró un televisor de 55 pulgadas, pantalla plana, y aparece pues Juan Pérez, entonces ese televisor es de Juan Pérez. En cambio, un título valor es de aquella persona que lo tiene, no necesariamente si es de su propiedad. Quien lo tiene es el beneficiario de un título valor. Lo vamos a ver en forma, ¿no?, más detallada después. Y habla de endoso. Es decir, que esta tenencia puede transferirse. Se puede transferir. Hoy día yo tengo, por ejemplo, un documento, un título valor, y mañana lo puedo endosar, es decir, lo puedo transferir, ¿no es cierto?, a otra persona. No estamos hablando de venta, ¿sí?, de algo, de un bien, no. La venta de un bien o de un servicio se controla a través de un comprobante de pago. Estamos hablando de la propiedad de un documento, ¿sí?, a través de un endoso. Vamos a ver después qué es un endoso. Entonces tenemos la ley de títulos valores como base, ¿no es cierto?, de estos. El primer título valor es la letra de cambio, que es una letra. Es un documento, dice, de crédito que tiene por finalidad respaldar operaciones comerciales realizadas a plazo. Es decir, si yo compro algo al crédito, por ejemplo, un televisor, y tengo número de RUC, ¿qué me van a dar? Me van a dar una factura. Entonces después viene ya, me da la factura y me dice, ¿ya cómo la va a pagar? La va a pagar al contado, ustedes sacan su dinero y lo pagan. Pero en el caso de que queden con la empresa, ¿no es cierto?, que les vendió, comprar al crédito este bien, entonces en vez de pagar con dinero, van a pagar firmando unas letras. ¿Qué son las letras? Vamos a decir, un compromiso de pago a futuro. Yo puedo firmar dos letras. Una se vence a 30 días, en un mes, y la otra se vence en 2 meses, ¿no? Estoy sustentando un crédito, ¿no?, a plazo. Yo acepto las letras a través de una firma. ¿Eso qué significa? De que yo me comprometo a pagar, ¿no es cierto?, la factura, me comprometo a pagar esas letras en su vencimiento, lo vamos a ver ahora, ¿no? Como características, dice que es un título de valor que presenta compromiso de pago, ya hemos visto. Es un título de valor abstracto porque no menciona la causa o la razón fundamental de es decir, en la letra no va a aparecer yo debo 100 soles por tal producto, por la compra de tal producto, no, solamente aparece que tú debes 100 soles. ¿Dónde aparece el detalle de qué es lo que estás comprando? En el comprobante de pago llamado factura, por así decirlo. Es un título valor a la orden, ¿sí? Es un título valor que está, ¿cómo se llama?, aceptado por una persona y esta persona se obliga a pagar. Y es transferible a través mediante un endoso. Para que ustedes me entiendan, es el tema de los endosos. Vamos a suponer que yo tengo mi empresa que vende televisores y ustedes vienen y compran un televisor, me compran un televisor al crédito. Yo les doy su factura, si es que tienen RUC, y como hemos quedado que lo vas a comprar a crédito, les hago firmar a ustedes dos letras. ¿Sí? Muy bien. Firman las letras, ustedes se van, yo me quedo con las letras, ustedes se llevan su factura. Entonces, como yo me quedo con las letras, ¿sí?, puede ser por ahí que yo tengo otras deudas y no tengo dinero, entonces la persona que viene a cobrar me dice, ya pues págame. Yo le digo, sabes que no tengo dinero, pero sí tengo estas letras que voy a cobrar, ¿no es cierto?, en 30 y en 60 días. Y están a nombre, por ejemplo, de Juan Pérez. Juan Pérez me las ha firmado y me las va a pagar. Entonces, te puedo pagar con eso. Entonces, yo, si la persona, ¿no es cierto?, me acepta, entonces yo endoso esas letras. ¿Cómo? A través de, o sea, en el reverso de la letra, yo pongo mi nombre, pongo mi dirección, mi DNI, etcétera, etcétera, y se la entrego. Fíjense que simplemente el endoso es eso. Entregarle, ¿no es cierto?, a otra persona, ¿sí?, en este caso, ¿cómo se llama?, el título de la llamada letra, y esa persona, sin establecer quién es, simplemente estableciendo yo, ¿cómo se llama?, mis generales de ley, mis datos generales, le transfiero, ¿no es cierto?, esa cobranza a otra persona, porque al final las letras se van a cobrar. Pero al momento de hacer eso, ¿sí?, yo tengo que llamarte a ti, que me has comprado el televisor, y decir, ¿sabes qué?, tú me has firmado dos letras, una se vence en un mes y la otra en 2 meses. Cuando se venzan, no vengas donde mí, sino vete donde el señor X, porque el señor X en este momento es el dueño de las letras. Entonces ya no me pagas a mí, sino le pagas al señor. ¿Me dejo entender? Eso determina un endoso. La transferencia de derechos patrimoniales. Un derecho patrimonial es cobrar algo. ¿Sí? Hay una obligación solidaria. Acuérdense que las letras son un documento de crédito que tiene que ser firmado por quien se obliga, en este caso ustedes que me han comprado el televisor,
Pero hay casos en que el crédito que yo le doy necesita de un fiador. Ustedes tienen que presentarme un fiador. Y ese fiador también tiene que firmar en la letra. Es decir, si llega el vencimiento y tú no la pagas, la paga tu garante, tu fiador. A eso se refieren obligaciones solidarias, ¿no? Y este es un título de valor de crédito, el más utilizado, ¿no es cierto?, en este momento. Aquí hay, para referencia de ustedes, en los vencimientos, ¿no es cierto?, a la vista. O sea, a la vista es cuando ustedes presentan la letra y tiene que pagarse en el momento. Acá hay dos tipos, desde la vista de aceptación o desde la fecha de emisión. Son plazos, ¿no es cierto?, que vencen después de los días que se determinen. Y a una fecha fija, en vez de decir días, por decir se vence en 30 días, también puede decir se vence, por decir si hoy día se emitió, 30 días son el día 25 de junio, ¿no? A fecha determinada. Aquí habla de la exigibilidad, eso es importante porque las letras tienen un periodo de gracia. Vamos a suponer que hoy día se vence la letra de acuerdo al documento, ¿no es cierto? Hoy día 26 de mayo se vence una letra. Es parte de un uso, de una costumbre comercial, el hecho de que las letras no se venzan el mismo día, sino tienen un periodo de gracia de 8 días posterior, ¿no es cierto?, al vencimiento de la letra. Y ahí sí se vuelve, ¿no es cierto?, exigible. Es decir, si hoy día estamos 26, 27, 28, 30, 31, 30, 31, primero, pues el 3 de junio recién se vencería totalmente una letra que tuviera vencimiento hoy día. 3 de junio. ¿Sí? Hay 8 días de periodo de gracia. Después del cual dice se lleva protesto. Si tú el 3 de junio no vienes y no me pagas, el día 4 de junio yo, que soy el dueño de la letra, me voy a un notario y la hago protestar. ¿Qué significa protesto? Significa que yo hago legalmente, reconocer legalmente de que esa letra se venció. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve que la letra esté protestada por un notario? Para empezar los trámites de la cobranza judicial. Si no está protestada por un notario, no puedo hacer eso. Después de que las letras que se vencen, ¿no es cierto?, después de los 8 días de gracia, inmediatamente son llevadas, ¿sí?, al protesto. Bueno, el tenedor se encuentra obligado a devolver la letra, ¿no es cierto?, a quien la firmó, si es que la cancela. Es decir, vamos a suponer que hoy día vienes y me pagas mi letra, tú me pagas la letra, yo la cancelo y se la entrego al cliente. Yo no me quedo con la letra. O sea, tengo que devolverle al cliente, ¿no es cierto?, la letra debidamente cancelada para que sustente que ha pagado esa letra en caso de cualquier problema. Este es el formato de una letra. ¿Sí? Este es el formato de una letra. Y veamos que la letra, pues, ¿cómo se llama? La aceptación se firma aquí, ¿no es cierto?, a lo largo de la letra. Acá está el número de la letra, que es un número interno, ¿no es cierto?, de la empresa, el lugar donde se giró, o sea, si se tiene equipos en Arequipa, etcétera, etcétera. La fecha de emisión o de giro, el día de hoy podría ser, y la fecha de vencimiento aquí se puede determinar de acá 30 días, 60 días, como se haya quedado. La fecha, o mejor dicho, el monto de la letra, ¿no es cierto? Aquí el nombre de quien está obligado a pagarla, ¿sí? Aquí es el obligado a pagarla. Aquí el monto en letras, 15.000 soles en letras, no son 9 soles, sino son soles ya, acuérdense. Y aquí debajo, el nombre de la empresa que le emite, es decir, el nombre del proveedor o el dueño de la empresa que te vendió pues, el televisor, ¿no es cierto? En caso de que la letra se pague a través de un cargo, ¿no es cierto?, en una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria, el señor, José Luis Castro Pérez, que está obligado a pagarla, si tiene una cuenta en el banco, pondrá por el banco, la oficina, el número de cuenta y el código, ¿no?, específico, ¿no es cierto?, para eso. ¿Para qué? Para que la letra sea descontada por su pago en la fecha de vencimiento. O sea, en vez de que el señor vaya directamente y pague la letra, ¿sí?, lo puede hacer a través de un cargo a la cuenta, ¿no es cierto?, que también es de su propiedad. Y aquí los datos del fiador o del aval. Si a ti te dicen ya te doy el crédito, pero aparte de tu firma, señor José Luis Castro Pérez, aparte de su firma necesita la firma de un fiador, pues también acá irá la firma del fiador, ¿sí? La firma del fiador. Eso significa de que tanto tú, en este caso el señor José Luis Castro Pérez, como el nombre de su fiador, si Castro Pérez no paga, paga el fiador. Ahí viene la responsabilidad solidaria. Y aquí el nombre y la firma, ¿no es cierto?, de el representante de la empresa, en este caso Gloria Bravo. Gloria Bravo. ¿Sí? Aquí. ¿Sí?
Otro título ¿no? muy conocido es el cheque. El cheque dice que es un documento que tiene naturaleza de orden de pago. Si ustedes reciben un cheque y ese cheque está a su nombre, ¿sí? Ustedes pueden cobrar en cualquier, bueno, normalmente en el banco, ¿no es cierto?, de el cheque. Y el banco no tendrá que hacer ningún tipo, ¿no es cierto?, de problema para poderte pagar. Es una orden de pago. Es decir, que la empresa, vamos a poner, ustedes le brindan un servicio a Gloria Sea te paga con un cheque. Y te da un cheque. Ese cheque tú lo tienes que llevar al banco, ¿no es cierto? Y el banco te tiene que pagar sí o sí el cheque, ¿no es cierto?, que lleves si está tu nombre, que te tienes que identificar, ¿no es cierto? El fiador sería en este caso Gloria y el beneficiario serías tú. Y eso aparece, ¿no es cierto?, en el cheque. Los requisitos los vamos a ver, ¿no es cierto?, en el formato que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El formato del cheque, esa consta de dos partes. Una es el talón, que se queda en el talonario, que llena, ¿no es cierto?, datos generales del cheque, y ese es el cheque en sí. La fecha de emisión, el nombre, ¿no es cierto?, de la empresa, eso ya viene impreso, el nombre de la empresa que le emite, la fecha de emisión que habría que llenar, el monto, el beneficiario, ¿no es cierto? ¿A quién le estamos pagando? ¿A quién le está pagando alimentos enriquecidos? A esta persona, le está pagando 3.960 soles, ¿sí? Acá el nombre del banco, del cheque, ¿no es cierto? El número de cuenta de alimentos enriquecidos, es el número de cuenta donde se va a descontar, ¿no es cierto?, este monto. Y aquí la firma autorizada, ¿no es cierto?, del representante de alimentos enriquecidos, dándole validez al cheque. Hay otros documentos como los contratos, que son documentos legales que expresan un acuerdo común, por ejemplo, un contrato de compra-venta de un auto usado. En ese contrato de compra-venta, el acuerdo común determina la persona A está interesada en un auto del modelo y del color, ¿no es cierto?, que se ha ofrecido, y la persona B es la que vende el auto y es aquella que determina estar de acuerdo de venderlo en el monto que se haya quedado, ¿no es cierto?, en el precio que se haya quedado. Eso en realidad es, ¿no es cierto?, un contrato, y el cumplimiento pues debe ser estricto. Hay tipos de contrato, es simplemente, vamos a decir, referencial para este caso, para que ustedes lo tengan en consideración, ¿no? Conocimientos generales. ¿Sí? Son tipos de contratos, y aquí tenemos un contrato de arrendamiento, ¿no?, donde hay cláusulas, donde se determina, como he dicho, los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. El arrendador, que es el dueño de la casa, cuál es su obligación y cuáles son sus beneficios o sus, ¿no?, ventajas, o sus obligaciones, ¿no es cierto?, y sus derechos. Y también acaba de aparecer el nombre pues del arrendatario, es decir, ¿no?, aquella persona que toma el inmueble, y también se expresan acá sus derechos y sus obligaciones. Hay otros documentos como la escritura, ¿no?, que es un documento que se hace a través de un notario público, ¿sí?, para darle un carácter, ¿no es cierto?, legal y público. Hay escrituras, por ejemplo, de constitución, cómo se constituye una empresa, ¿sí?, cómo se constituye una empresa, y el formato, ¿sí?, lo tiene siempre un notario público, ¿sí? Ok. Vamos a quedarnos aquí porque lo que vamos a ver después, ¿sí?, es libros contables, pero ya es un tema que vamos a ver después. Muy bien. Ante todo esto, vamos a dar rápidamente los temas que van a entrar en la prueba de entrada del día de mañana. ¿Sí? Tenemos, resumiendo, todos aquellos que digan sesión 1, semana 1. Videos, lecturas que digan sesión 1, semana 1. Todos aquellos que digan sesión 1, semana 2. Sesión 1, semana 2. Todos aquellos que referencien, perdón, sesión 1, semana 1. Estoy equivocado. Sesión 1, semana 1. Siguiente es sesión 2, semana 1. Sesión 2, semana 1. Luego, sesión 1, semana 2. Sesión 1, semana 2. Y por último, sesión 2, semana 2. Sesión 2, semana 2. Todo el material está colgado, ¿no es cierto?, ya en el aula virtual.
todo el material ya está colgado en el aula virtual. ¿Sí? Esta grabación voy a tratar de ponerla un poco más tarde, porque demora un poco en que aparezca, ¿no es cierto?, en el Zoom. Y apenas aparezca en el Zoom, yo la voy a colgar, ¿no es cierto?, en la clase correspondiente, en el aula habitual correspondiente, para que ustedes puedan revisarla como último tema, ¿no es cierto?, de revisión. ¿Tienen ustedes alguna consulta hasta ahí? Ingeniero, disculpe, no sé si podría repetir, por favor. No les podía escuchar porque mi internet está medio Rápidamente, entrecortado. rápidamente les voy a decir lo siguiente, porque ya tenemos que salir de clase. Todo lo referente a sesión 1, semana 1. Ya, Sesión 1, semana 1. 2. Sesión ya, 2, semana 1. 3. Sesión 1, semana 2. Y sesión 2, semana 2. Todo lo que aparezca con esas referencias es material para la prueba de mañana. No se preocupen, las características de la prueba se las voy a dar apenas ingresemos mañana, ¿no es cierto?, a nuestra clase. ¿Sí? No se preocupen, eso lo van a tener, ¿no es cierto?, el día de mañana. ¿Ok? ingeniero, disculpe, ¿Sí? en todo Y caso, esta todo lo que ha grabación. avanzado Sí, en el transcurso de las 2 semanas y esta clase de ahora es lo que va a así entrar es. en el examen. Así es. Eso es lo que va a entrar, eso es lo que va a entrar a la prueba de ingreso. ¿Sí? Ya, ingeniero, ¿Ok? gracias. Bien, entonces, terminamos la clase, nos vemos el día de mañana y mañana ya les doy las características de la prueba. Mañana les doy las características de la prueba.